Buenas noches de nuevo aquí a vuelta de publicidad en Punto de Vista de Noche Televisión Cádiz con el presidente del PP del Puerto de Santa María, con Germán Beardo, al que queremos preguntar ahora por el proyecto que había de unos inversores para hacer del mercado de abastos del Puerto de Santa María una apuesta por una oferta un poco más gourmet, reconsiderar el concepto que hay ahora mismo de mercado de abastos en el centro del Puerto de Santa María, un proyecto que ha contado con algunas voces disidentes dentro de las plataformas vecinales, pero que sin embargo el actual gobierno del Puerto de Santa María se está planteando, se está pensando de momento. ¿Qué le parece al Partido Popular este proyecto? Pues mira, el otro día nos reunimos con la asociación ACODEMA, que es los comerciantes del mercado de abastos, y quedé de esa reunión bastante preocupado, porque sí que es verdad que el proyecto que tenía el anterior equipo de gobierno formado por el Partido Popular era de revitalización de ese mercado de abastos, de crear no solo un espacio de compra, de venta de productos típicos de carne y de pescado, sino que además en la parte de arriba hubiera gastrobares, hacer del mercado un atractivo más para el centro de la ciudad. Y me quedé preocupado porque el proyecto que se está generando en las últimas semanas, en los últimos meses, por parte del actual equipo de gobierno, elimina por completo la opción de los gastrobares, reduce los mercados o los puestos disponibles abajo, en la planta baja, y lo que crea arriba son dos oficinas administrativas y una sala multiusos con opción al gimnasio. Y yo, cuando me comentaron que eso era el proyecto del ayuntamiento, me llevé las manos a la cabeza, porque en política las cosas no son ni de derecha ni de izquierda, muchas veces son de sentido común, y el sentido común dicta que, hombre, que provocar un gimnasio, una sala multiuso como atractivo para un mercado de abastos me suena más a broma que a otra cosa. Yo en lo que quedamos con los comerciantes de ACODEMA era revisar el proyecto que estaba ejerciendo este gobierno local, y en ningún caso nosotros apoyaríamos un proyecto que no fuese de verdad revitalizante para el centro, y eso pasa por efectivamente no solo tener puestos de venta de productos, sino también crear espacios de gastrobares tal y como tiene Cádiz o tienen otras ciudades del entorno de la bahía. Hay varias ofertas por el antiguo Hospital San Juan de Dios del Puerto de Santa María para distintos proyectos. ¿Cuál cree que sería el mejor en esta ubicación? Yo siempre he pensado que el Hospital San Juan de Dios es un enclave magnífico para un uso hotelero. Es verdad que la calificación urbanística y los usos de la parcela pues parece que van indicados más a temas sociales, y por eso también nació, yo creo, el proyecto de geriátrico privado y demás. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, creo que el Hospital San Juan de Dios sería un magnífico enclave para tener un buen hotel en el centro de la ciudad, o otro buen hotel en el centro de la ciudad. No obstante, lo básico y lo fundamental es recuperar ese enclave, y no que cada día está peor. No es imagen para la entrada al puerto tener un edificio tan emblemático casi en términos ruinosos, ¿no? ¿Cómo se atrae, usted esto sabrá porque estaba en la Cámara de Comercio, cómo se atraen inversiones al puerto de Santa María, por ejemplo, en el caso del Hospital San Juan de Dios o de cualquier otro? ¿Cómo se hace? ¿Qué trabajo se hace? Con dos elementos relativamente sencillos de visualizar, pero difíciles de acometer. Por un lado, desde el ayuntamiento dar todas las facilidades evidentemente dentro de los términos legales que nos ordena la Constitución y las leyes, pero es evidente que, ya lo hablábamos hace un rato, que no se puede poner barreras de entrada a la inversión teniendo licencia o en este caso trámites de licencia tan enlentecedores de la dinámica empresarial.
sin tener un marco normativo propio, que es en este caso el PEPRICHE, se hace también bastante complicado tener inversores que no quieran exponerse a pasar meses en trámites del puerto y también evidentemente de Cádiz, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Tanto el PEPRICHE también es necesario, pero también, y como te decía que había dos elementos, uno ese es el elemento municipal y hay otro elemento que está fuera del municipio, que es coger las riendas e irte a buscar inversores. Eso se hizo en anteriores etapas. Es verdad que las anteriores etapas coincidieron con épocas de restricción mucha de la inversión, porque atravesando la crisis todos sabemos que no había mucha gente que arriesgara su dinero. Hoy día entendemos, de hecho se está viendo en el Club Mediterráneo, por ejemplo, que hay gente dispuesta a generar riqueza, a generar empleo y a generar oportunidades en nuestra ciudad. Por tanto, no solo hay que poner facilidades, sino también hay que saber ir a buscarlas. En la gestión del Partido Popular al frente del gobierno local en el puerto de Santa María, le quiero preguntar por la gestión de empresas municipales, fundamentalmente Impulsa y Apensa. ¿Cree que fueron el principal error de gestión del Partido Popular en la anterior etapa o cree que les hizo más daño la plataforma, por ejemplo, Apensa, no saben de lo que realmente había hecho el gobierno del PP en esa empresa? Creo que la gestión tanto de Apensa como de Impulsa fueron buenas gestiones y en esto podemos hablar de manera pausada. Hay que desfinanciar las dos. Apensa se incorporó a un socio tecnológico privado que al principio Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos criticaban al punto de formalizar una plataforma y querer instrumentalizar una opción que te da el derecho, que es la gestión interesada o la gestión mixta en la gestión local. Con Aqualia, en esta ocasión. En este caso, que fue quien ganó el concurso provocado de concesión administrativa del 49% de las acciones. Y eso, oye, hoy día no se les escucha, y no se les escucha porque los proyectos de arreglo de obras y demás, los pocos que está haciendo este gobierno lo están haciendo con Apensa. Las obras del PASI son propias de Apensa y vienen vinculadas a esa gestión. De hecho, la gran mentira de la remunicipalización de Apensa se cae por su propio peso, en tanto en cuanto este gobierno recibió el canon propuesto por Aqualia, en este caso los 5 millones de euros, 4 millones de euros, 2 millones de euros y después el 1 y 1, en vez de almacenarlos en una cuenta y después ir hacia una municipalización, o sea, ahorrarlos para pagarle que salieran de la empresa Apensa, lo han gastado, o sea, y está bien, ¿no? Lo han invertido en la ciudad, con lo cual se les ha desmontado totalmente la iniciativa, que fue al fin y al cabo una instrumentalización política de algo que ha pasado. Oye, la entrada de capitales privados en empresas públicas no lo ha inventado el puerto, eso ni siquiera lo ha inventado el PP. En otros municipios como Sanlúcar con el Partido Socialista, en Benalú con el Partido Socialista o en Manilva con Izquierda Unida también ha pasado, con lo cual, oye, que quisieron hacer rédito político de una situación bueno, de voluntad realmente al principio técnica, porque no hay que olvidar que el primer informe que se hace para valorar la entrada de un socio privado lo hicieron los técnicos del ayuntamiento, ya después entraron los políticos, pero el primer informe fue técnico. Y después tenemos Impulsa. Impulsa es estatutariamente una promotora industrial y yo no conozco ninguna promotora industrial que haya atravesado la crisis dando beneficios año a año. No la conozco, yo creo que no existe, pero yo al menos no la conozco. Impulsa dio beneficios todos los años de la crisis, todos los años, y haciendo inversiones en la ciudad, adquiriendo propiedades en la ciudad para, evidentemente, después ponerlas en valor a la venta o
intercediendo con terceros, creando espacios de oficinas y de naves para emprendedores, poniendo en valor un puente para el puerto de Santa María, en fin, invirtiendo en la ciudad, como digo, y además dando beneficios. Después, en el momento que estamos en crisis, hay que buscar otras vías de negocio. Cuando uno gobierna, vías de negocio, como digo, productivas. Esto no, al fin y al cabo es una empresa pública, no está para generar dinero exclusivamente, sino para generar bienestar a la sociedad. Bueno, pues había una demanda que precisamente no la incorpora a sus estatutos el Partido Popular ni el Partido Andalucista, sino lo incorporó en el último gobierno PP-PSOE a sus estatutos, que era la gestión de los aparcamientos. Eso no lo incorpora el PP, lo incorpora el gobierno, como digo, de IP y de PSOE. Pues teniendo en esos estatutos de Impulsa esa opción y teniendo una demanda ciudadana que es la regulación del tráfico en determinados centros de la ciudad que son de masificación en verano, como era Valdearana, se utiliza o gestiona la zona naranja. Después también tuvo otros ámbitos, como fue la gestión de los aparcamientos subterráneos de Pozos Dulces y de Plaza de Toros, y bueno, también tenía un cierto interés en la participación en la EDUSI. Bueno, pues como este gobierno entró como un elefante en cacharrería, decidió eliminar todas las opciones o todas las vías de negocio que tenía Impulsa. Eso que hace un gobernante, que es presentarse bajo un programa con unas iniciativas a realizar, siempre tiene que tener un plan B, porque si tú te vas a eliminar las vías de ingreso, esto no hay que ser máster MBA en ningún lado, sino, oye, si tienes unos niveles de gasto y le quitas los ingresos, evidentemente, si mantienes los niveles de gasto, quiebras. Y eso ha pasado. Se cargaron la zona naranja, los aparcamientos, no le dieron la EDUSI, en fin, recortaron todas sus vías de ingreso y mantuvieron los gastos. ¿Qué pasó? De generar todos los años beneficios a menos 11,2 millones de euros de pérdida en el ejercicio 2016. Pues mire usted, así de fácil se carga uno una empresa municipal, y ahí está la sociedad con 3 personas y malviviendo al fin y al cabo, que es lo que le ha quedado. Me defiende la gestión del Partido Popular al frente de Impulsa y de Apensa no se vende, que generaron muchas críticas. ¿En qué ha fallado el PP del Puerto en el gobierno local? Bueno, ¿has hecho ese análisis? Sí, por supuesto. Yo creo que el Partido Popular del Puerto, en este caso, tiene que ser más representativo. Tenemos que ser más representativos y tener mayor vinculación comunicativa, asociativa y también de generación de ideas con la sociedad civil. Creo que el PP del Puerto, como gran partido del Puerto que es, el número de votos y el número de militantes, tenemos la responsabilidad de liderar el discurso político de la ciudad, y eso no puede salir exclusivamente de que nos reunamos los militantes, o el comité ejecutivo o los afiliados. Eso tiene que ser una sinergia con profesionales, con los distintos sectores que enriquezcan nuestro proyecto. En eso creo que se ha fallado, o por lo menos no se ha actuado, porque muchas veces cuando se está en los gobiernos se pierde la perspectiva del contacto ciudadano diario, digamos, de establecer puntos en común y generación de ideas comunes, y también creo que se ha hecho poca pedagogía. Nosotros, en este caso, los que mantuvieron el gobierno de 2007 a 2015, creo que no se explicó de la manera que había que haber explicado ciertos proyectos y haberlos defendido con la intensidad que eso requería. Esos son dos elementos que habría que mejorar, evidentemente, pero lo que sí está claro es que si el puerto se la juega como se la juega en 2019, nosotros tenemos que tener la capacidad de generar la suficiente ilusión y el proyecto
concierto o con el mejor equipo posible, porque si no vamos hacia atrás y el puerto no puede volver, no se merece y no puede volver a pasar otros 4 años de parálisis, pues entonces no es que nos quedemos atrás, es que el puerto no levantaría cabeza para siempre. Por tanto, ¿dónde está nuestra responsabilidad? En generar la ilusión y el equipo humano atractivo, suficiente y con una generación y un enriquecimiento con la sociedad civil lo suficientemente atractivo, como digo, para que el puerto renazca de sus cenizas. Hemos hablado antes de Apensa no se vende. En Apensa no se vende estaba Juan Clavero, que este año 2017 se vio envuelto en un caso un poco rocambolesco, ¿no? Intentaron involucrarlo en una trama mafiosa. ¿Qué le pareció este caso en el que se había implicado Juan Clavero, que es una persona, por otra parte, bastante querida en varios círculos del puerto de Santa María? Bueno, sobre Juan, que además fue profesor de mi instituto, en el instituto fue profesor además de mi hermano, recayó unas acusaciones que nosotros en ningún momento pusimos en tela de juicio, todo lo contrario. Lo que hicimos fue respetar su presunción de inocencia y al poco tiempo se le vio que no estaba involucrado en lo que se le acusaba. Por tanto, oye, nosotros lo que hicimos, como no podía ser de otra manera, es ser prudentes y asumir que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá se hubiera asumido así por determinadas personas sobre otros compañeros nuestros que no precisamente se les guardó la presunción de inocencia en su tiempo. Pero bueno, dicho esto, nosotros entendíamos que Juan era presuntamente inocente hasta que no se demostrase lo contrario, y en este caso así lo asumimos. El puerto de Santa María requiere de muchos proyectos, no todos pueden ser pilotados evidentemente por el ayuntamiento, que no tiene todas las competencias para él. Hay muchas competencias que son del gobierno y de la Junta de Andalucía. Dígame brevemente qué proyectos son prioritarios para el puerto de Santa María, si tuviera que pedirle 2 proyectos a la Junta de Andalucía y 2 proyectos al gobierno central en el puerto de Santa María. Bueno, la Junta de Andalucía yo creo que es prioritario número 1 la rehabilitación del casco histórico. Necesitamos un plan de rehabilitación del casco histórico, eso es una demanda del puerto de Santa María de hace muchísimo tiempo, pero cada día es más evidente de que la administración autonómica tiene que involucrarse en la rehabilitación de la ciudad de los 100 Palacios. Y después hay dos proyectos más que no sabría situar en uno por encima del otro. Uno que es la estación de autobuses. Somos la única localidad de más de 50.000 habitantes de la provincia de Cádiz que no tiene estación de autobuses, y creo que una estación intermodal conectada a la estación de Renfe y también a la estación marítima es necesario para nuestra ciudad. Y también como no puede ser de otra manera, cumplir con la ley de planta judicial y los juzgados que hoy día están en el polígono, trasladarlos al centro del puerto, en una parcela que ya está hace muchos años cedida por parte del ayuntamiento a la Junta, establecerlos, como digo, en el centro. Porque además eso también revitaliza y da población y da actividad al centro histórico. ¿Al gobierno central qué le pediría? Bueno, el gobierno central está cumpliendo con el puerto. En los últimos meses hemos visto cómo se acometía una gran inversión en Costa Oeste, que es la conexión entre las redes y Fuentebraría en un sendero peatonal que une en el litoral dichas playas, una obra que pone en valor también una zona que está siendo de especial desarrollo para la ciudad. Como digo, estamos trabajando también, y creo que Alfonso Candón y Antonio Sanz están haciendo un gran trabajo en ese sentido, para que a futuro podamos también tener una gran comisaría de Policía Nacional que sustituya a la actual, que se está quedando, según
los profesionales y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen todo nuestro apoyo, se está quedando atrás en cuanto a los usos. No ha salido a colación en esta entrevista, pero lo saco yo ahora, el vaporcito. ¿Cree que debe ser su remodelación una prioridad para el gobierno local o para la Junta de Andalucía? ¿Quién debe abordar ese proceso o hay que dar por perdida esa figura? Bueno, al fin y al cabo el vaporcito no deja de ser una propiedad privada y en este caso es el propietario, o entiendo que es el propietario quien debe de dar el primer paso. Eso no es una cuestión municipal, sino es una cuestión más del propietario que del ayuntamiento o de otra administración. Tampoco es una cuestión municipal, aunque sí es verdad que el equipo de gobierno ha tomado partido por en una polémica que ha surgido hace escasos días, unos meses, sobre la cuadrilla del Santo Entierro, de una cofradía portuense. Se había prohibido, el nuevo capataz había optado por tener una cuadrilla masculina en vez de una cuadrilla mixta. Es una polémica que saltó incluso al panorama nacional por la queja de algunas costaleras. El equipo de gobierno incluso llegó a sugerir la posibilidad de que si quería contar con ayudas y demás, que no le agradaba mucho la situación. ¿Qué le parece al PP del Puerto toda esta polémica? ¿Cree que tuvo fundamento? Pues mire, la polémica no solo no tuvo fundamento, sino que fue verdaderamente dañina. Y la señora Rosselló y el señor, que es la concejala de Igualdad, metió la pata hasta el fondo, precisamente porque una de las hermandades está dirigida por una hermana mayor. O sea, ¿cómo va usted a acusar de prácticas machistas cuando la propia hermandad está dirigida por una hermana mayor y la otra hermandad tiene una gran cantidad de hermanas incluso en la Junta de Gobierno? Por tanto, yo creo que el gobierno bipartito, en este caso primero Izquierda Unida y después el alcalde, no llamándola al orden y rectificándola, porque hay que recordar que la concejala de Izquierda Unida salió al minuto hablando en nombre de la institución, cosas que nosotros le reprochamos. Oiga, hable usted por parte de Izquierda Unida, pero no de la institución. La institución también es el Partido Popular, y le dijimos que al alcalde que tenía que hacer rectificar a la concejala, porque estaba acusando de prácticas machistas a algo que no era así, que además hubiera tardado un minuto en resolver sus dudas, porque yo también lo hice. Yo cogí, ahí ante la polémica, llamé al presidente del Consejo de Hermandades y le dije, oye, ¿qué está pasando? Y me explicó lo que pasaba. Y no se prohibía la participación como costaleras de estas dos mujeres, sino que se había tomado la consideración de que hubiera cuadrillas masculinas y femeninas y no hubiera mixtas. Tan sencillo como eso. Igual que hay equipos de fútbol masculino y femenino, hay vestuarios masculinos y femeninos. Eso no es machista, ni es feminista, ni es medio pensionista. Es una decisión, y además, precisamente una de las hermandades cuenta hoy día con una cuadrilla femenina para el paso de las escaleritas, para ser más preciso. Con lo cual fue una polémica. Fíjate tú que Izquierda Unida y Partido Socialista, que nunca se involucran en la relación con las hermandades, lo poco que le faltó, o el tiempo que le faltó para intentar sacar rédito político de una circunstancia o de un malentendido o una discordancia propia de una institución privada, en este caso que es una hermandad, para meterse con la iglesia, con las hermandades y con todo el mundo cofrade del puerto. Con esta reflexión vamos a dejar ya la entrevista al presidente del PP del Puerto de Santa María, Germán Beardo. Señor Beardo, muchísimas gracias por estar aquí en 8 en clave Cádiz, en punto de vista, y también desearle suerte en este trayecto que le queda hasta las próximas elecciones municipales como presidente del PP del Puerto, y no sabemos si algo más, que lo sabrá y lo dará a conocer el Partido Popular a mediados de marzo, y no sabremos quién será el candidato en el Puerto de Santa María. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros, como no puede ser de otra manera, por permitirme estar con vuestros telespectadores, con vuestra gente, y encantado como siempre de estar con vosotros, y esperando que próximamente podamos acudir también. Muchas gracias. Pues aquí les dejamos en Punto de Vista en 8 Televisión. Nos volvemos a ver el próximo jueves aquí en 8 Televisión. Buenas noches, gracias por elegirnos.